Trajimos una Biblia, la ponemos en alto y decimos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Para los que no son del CRECE y llegaron después de la iglesia, el hermano Alex San Pedro, aunque es un nombre artístico, él es pastor, él es psicólogo de profesión, pastor, conferencista internacional definitivamente, compositor y cantante de cantos bien hermosos, poemas bien hermosos, y es el que quiere Dios usar hoy para compartirnos la palabra. Dios te bendiga, estoy seguro que será de mucha bendición. Dios te bendiga. ¿Cuántas prédicas han escuchado ustedes en su vida? Montón, ¿no? ¿Cuántas veces han escuchado a sí mismos predicando? Un montón. Según el hermano pequeño de Jesús, Santiago, Jacobo, él nos dice que no somos bienaventurados por oír, sino por hacer la palabra de Dios. De hecho, escuchar la palabra y no ponerla por obra, dice que es engañarse a sí mismo, es como vacunarse espiritualmente. Uno tiene que entender que escuchar la palabra de Dios no santifica per se. Claro que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, pero si en la locomotora de nuestra vida está ardiendo la fe, el motor de las obras, los vagones de las obras tienen que moverse. De tal manera que a veces cuando escucho muchas predicaciones me pregunto si tendrán valor añadido o quizás sería más práctico lo que decía Oswald Chambers. Él decía: se aprende más con 5 minutos de obediencia que con miles de horas de estudio. Así que atesore en el corazón lo que el Señor le quiera decir a usted, y quiero cambiar un poco el talante, el corte del mensaje. ¿Quién va a estar mañana por la mañana? ¿Puedes levantar la mano? Veo tu mano, Dios te bendiga, veo tu mano. Todos, bien, muy bien. Esto se hace, ¿no? Mañana haré la tercera parte. Creo que esto va a ser una especie de predicación Netflix, y para engancharos. ¿Ven? ¿Han visto La Casa de Papel? Vela, chao, ¿eh? Imagínese, si está un poco aburrido, imagínese que el profesor está predicando, ¿de acuerdo? Que parezca un poco así se entretiene un poco más. Pero me voy a tomar el lujo de poder compartimentar el mensaje, y creo que compartir un mensaje dividido en muchas partes puede ser más fructífero. Queridos pastores que están aquí, un toque bueno, no es humildad, es honestidad. A veces cuando voy a los sitios yo me pregunto ¿qué hago aquí? ¿Y por qué me dejan hablar a mí? Y no es falsa humildad, yo soy una persona muy orgullosa, soy artista, soy músico. Los músicos somos orgullosos, digamos, de fábrica casi, ¿eh? Y los músicos cristianos más, porque encima nos han dicho que somos levitas. Que digo, que eso es un término veterotestamentario, ¿no? Porque la Escritura dice que en el Nuevo Testamento todos somos reyes y sacerdotes, no hay una raza especial de levitas, ¿no? Que digo que, bueno, seremos levitas porque del orgullo que tenemos ya levitamos, ¿no? Vamos así. Pero al margen de eso, quiero decir, no me considero una persona especialmente humilde, lucho con el orgullo desde que tengo casi noción, pero a veces me pregunto qué hago aquí, ¿no? Y si yo tengo algún derecho a decir algo, ¿no? Y lo genial es que cuando me voy de este tipo de encuentros, digamos que me voy con más de lo que he dado, y uno aprende muchísimo más, y yo necesito escuchar de qué se trata tu vida, tu iglesia, y nutrirme para luego seguir obrando en el Señor. Pero permíteme decirte algo a pesar de todo. Yo noto una carencia, cuando he visto a pastores, una carencia muy importante pastoral. Y no es la falta de estudio bíblico, siempre todo suma, no es la falta de estrategias y de proyectos, es la falta de amigos. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste con un amigo? No como el pastor no sé quién, sino como alguien que necesita beber. Decíamos, acercándose confiadamente. ¿Cuándo fue la última vez que te acercaste al trono de la gracia con un amigo, donde desnudaste tu alma y dijiste, ¿sabes qué? Tengo ganas de tirar la toalla. ¿Sabes qué? Estoy cansado. ¿Sabes qué? Me he equivocado. ¿Sabes qué? Estoy luchando con este pecado. ¿Sabes qué? No sé si tiene sentido para ti, pero la soledad de la pastoral no es algo que el Señor quiera. Dios quiere que tú seas vulnerable, que seas como Jesús. Jesús era vulnerable.
Y me gustaría hablarte esta tarde acerca de eso, que quizá puede ser un buen regalo para darte. Yo soy pastor, acabo de empezar, soy bueno, no queda mal que digas que has invitado a alguien que acaba de empezar, pero en un sentido, acabo de empezar, pero yo no quiero demostrarle nada a nadie. Y yo quiero recordar siempre que Jesús salvó a muchos con sus dones, ¿verdad? Él salvó a muchos con sus dones, pero nos salvó a todos con sus heridas, con sus heridas. Nadie te obliga a ponerte una máscara de pastor, de hipocrité, de alguien perfecto que no ha roto un plato en su vida cuando sabes que has roto vajillas enteras. Así que permíteme decirte de parte del Señor, en el nombre de Jesús, Dios te ama tal y como eres, no por cómo debería ser, porque nadie en esta sala es como debería ser. Y Dios te llamó al ministerio para sanarte, para sanarte. Y yo tengo todos los galones, por otro lado, de estar aquí de pie delante de vosotros. ¿Sabéis por qué? Porque lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y yo me gozo en mi debilidad. ¿Tiene sentido para ti mi acento y me hago entender? Bueno, gloria a Dios. Ahora permíteme comenzar la primera parte en Lucas capítulo 15. Vamos ahí a la escritura. Lucas 15 es un texto fantástico y fabuloso y mañana te daré la segunda parte, pero hoy quiero divagar un poquito y rescatar algunas ideas que hemos hablado. ¿A cuánto les ha hablado el Señor ya desde hoy? Ya se van diciendo, me voy con esto en el corazón. ¡Qué bien! Lucas 15, los que dicen que saben, dicen que es el Evangelio dentro del Evangelio, el núcleo de la célula eucariota del Evangelio. Lucas 15 contiene 3 parábolas preciosas, 3 parábolas. La parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola de los hijos perdidos. La del hijo pródigo. ¿Por qué digo hijos perdidos? Seguramente conocerán esta historia, pero permítame reincidir. La última parábola, la de los hijos perdidos, tiene en común con las otras dos algo muy, muy fácil, y es que en las 3 parábolas algo se pierde, alguien va a buscarlo, lo encuentra y el resultado es gozo. En la parábola del hijo pródigo es el hijo el que vuelve, pero no está perdido solo el pequeño, también está perdido el mayor. ¿Por qué? Porque además la parábola termina con el pequeño, que es el malo, dentro, y con el mayor, que es el bueno, fuera. Y el padre bueno, que es el gran protagonista de esta parábola, rogándole al hermano mayor que le está faltando el respeto al padre porque cree que es más justo que el padre, y le está echando en cara que no ha sacrificado ni un cabrito, y por el orgullo que tiene de no permitir que el hermano pequeño disfrute de la fiesta, es el que está fuera y no está disfrutando del reino de Dios, de la casa de Papá Dios. Por tanto, yo no sé quién estaba más perdido, el que se fue o el que se quedó, porque es muy triste estar fuera de casa de Papá Dios y que tu vida no tenga sentido. Eso es muy triste, pero es más triste estar como si estuvieras en casa de Papá Dios, pero que tu vida no tenga ningún sentido. Eso es más triste. Así que yo quiero invitarte a que, analicemos estas parábolas, que son parábolas de gracia, son parábolas de misericordia. Y a veces uno se asusta porque dicen, es que predica mucho de la gracia. También le pasó a Pablo. A Pablo le criticaron y en la carta a los romanos le hicieron una pregunta. Oye, tanta gracia, ¿y cuándo nos vas a decir que no nos portemos mal? Y Pablo dijo, vamos a ver, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Mi negocio no es ir a juzgar a nadie, ni Dios vino a juzgar, dice la Escritura. Mi negocio es dar gracia a las personas. Porque mirad, permíteme decirte algo en nombre de la palabra de Dios. La ley no ha cambiado ni ha salvado absolutamente a nadie, nunca. No hay nadie que sea salvo por ley, ni uno. No hay justo ni aún uno. Ni Moisés se salvó por la ley. Y fue el que le dieron las tablitas. ¿Habéis visto Charlton Heston? Ni ese se salvó por ley. La ley es incapaz de transformar a nadie. La ley como la entendemos hoy, solo la gracia. Mientras Dios tenga gracia contigo, da gracia a los demás. Querido pastor, querido líder, querido responsable, querido, no sé cuánta gente hay aquí. Recibisteis de gracia, dad pues de gracia. Y no hagamos las cosas por la gente, hagámoslo en el nombre de Jesús, pero sirvamos a la gente. De eso se trata. Lucas 15 me encanta. Vuelvo al texto vez tras vez cuando se me olvida de qué va el Evangelio. Y el versículo 1 podría predicarte horas y horas, y es lo que voy a hacer esta noche, predicarte horas y horas de un solo versículo. Mentira, ¿eh? Dice el versículo 1, ¿tienen el texto ahí? Dice, se acercaban a Jesús
todos los publicanos y pecadores para oírle. Y ya con esto tendríamos todo un congreso Crece. Dios quiere que seamos una iglesia sana. ¿Lo he dicho bien? Crece más, ¿no? Crece, es con C, ¿no? ¿O es con S? Crece. Pero, yo lo digo así, es verdad. Digo crece. Bueno, está bien. Soy como un chiste de gallegos encarnado, ¿de acuerdo? Háganse la idea, por favor. Yo con este versículo ya tendría una iglesia sana, ¿verdad? Es algo así, un lema. Para mí una iglesia sana es una iglesia santa. Porque la santidad es sanidad. La santidad no es ir volando cantando Kumbaya. La santidad es ser humano, verdaderamente humano. Ser lo que Dios pensó que tú fueras, alguien sano, alguien santo. Una santidad que es la santidad de Jesús, no la santidad de los fariseos, que era alejarse de los pecadores y cumplir requisitos de limpieza. La santidad activa de Jesús, que es una santidad que se acerca al pecador, que lo abraza y en el abrazo lo transforma. Porque tenemos como iglesia que aprender a ensuciarnos las manos sin mancharnos el corazón. Eso es lo que debemos hacer como iglesia, aprender a ensuciarnos las manos sin mancharnos el alma. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. ¿Saben quiénes eran los publicanos de la época? Eran gente que, perdóname la expresión, habían vendido su alma al diablo. Eran gente que aprovechaba su posición político-administrativa para robarle a sus hermanos, ladrones de guante blanco. Y yo sé que usted no me va a creer con lo que voy a decir, y me perdonan, para mí son casi las 3 de la madrugada, y voy a inventarme cosas, voy a usar mi imaginación, y les pido a ustedes que usen su imaginación, porque no me van a creer, pero por favor, denme un voto de confianza. Y es que en aquella época, los publicanos, en realidad, en aquella época había, usted no me va a creer, pero había políticos corruptos. Había. Yo sé que usted está pensando, Alex, eso es imposible, eso no existe, es como decir un perro verde, o sea, no tiene sentido. Pero créame, habían políticos corruptos. Pero mire qué belleza del versículo 1. Se acercaban a Jesús todos los publicanos. Los publicanos eran gente que no era de buen ver, eran paria de la sociedad. Algunos tenían mucho dinero, pero nadie los quería. De hecho, hay un publicano que me gusta mucho, que no era un publicano, dice en griego, era el archipublicano de Jericó, el sheriff de los publicanos, el corrupto más corrupto de una ciudad corrupta llamada Jericó. Todos conocemos la historia, Lucas 19, estoy hablando de Zaqueo. Zaqueo era un hobbit y Zaqueo era muy simpático y era un gran ladrón. Zaqueo era un ladrón de ladrones, un experto. Y además, ese es un chiste muy malo que voy a contar, pero yo digo Zaqueo porque digo zapato, digo crece. Pero ¿cómo dicen ustedes Zaqueo? Claro, entonces si tú le decías, y yo sé que la gente que predica mucho los sermones dice, los nombres son muy importantes, ¿no? Abraham, padre de multitudes, no sé qué. Digo, bueno, pues yo también voy a decir eso. Claro, tú te llamas Zaqueo y a ti te dicen, oye, ¿tú cómo te llamas? ¿A qué te dedicas? Contesta lo mismo. ¿Vale para los dos? Porque los nombres son muy importantes. Bueno, esto es un chiste malo, lo vamos a editar, cámaras, que estamos aquí. Pero en cualquier caso, la realidad era que era un ladrón. Era un ladrón y era bajito. Y la gente cree que el milagro es que Zaqueo, al ver a Jesús, se subió a un árbol para ver a Jesús. Y que consiguió ver a Jesús. Ese no es el milagro del texto. El texto es que Jesús vio a Zaqueo. Jesús vio a Zaqueo. Me gusta. En medio de toda la multitud, él vio a Zaqueo y habló con él. Jesús, ¿se puede hablar de Jesús? Porque una iglesia de éxito es una iglesia que es como Jesús. Debemos volver a Jesús. Para que la iglesia avance, debe volver en memoria de mí. En memoria de mí. Debe ser fiel al Cristo que le envía. En memoria de mí. Jesús, pero ¿se puede hablar de Jesús o no? ¿Se puede? ¿Habéis visto las películas de Jesús? Me cae mal ese Jesús. Me cae mal ese Jesús. Es un Jesús que no es creíble. Es un Jesús, yo no venía a hablar de ese Jesús que para empezar va lento a todas partes, ¿lo habéis visto? Va siempre así. Va haciendo tai chi. Digo, Jesús, vas tarde, normal que se te muera Lázaro, Jesús. Vas tarde, además con un efecto de Instagram así difuminado, con una mirada siempre perdida, mirando al horizonte, esperando el golpe, y luego se pone a hablar y es peor porque dice cosas tipo, pégame aquí, ahora
pégame aquí. Ese no es Jesús. Ese no es Jesús. Jesús era un hombre de acción, apasionado. Claro, ¿qué pasa? Que como tenemos en nuestra imaginería ese Jesús, creemos que eso es ser espiritual. Y por eso ponemos las caras de pánfilos que ponemos como si eso fuera ser más cristiano o algo así. No, y mil veces no, ese no es nuestro ejemplo. Jesús era un hombre de acción, que tenía clara su misión, que sabía que iba para la cruz, pero que también era capaz de interrumpir su misión por amor y misericordia a la gente. Ese era Jesús. Alguien que atraía a los niños y se ganaba su atención, pero también tenía embelesado a la gente del pueblo y tenía a los sabios dando vueltas de lo que había dicho y no lo entendían. Lo entendía la gente sencilla, la gente complicada no entendía a Jesús. Me encanta Jesús de Nazaret, Jesús el de los evangelios. Además yo creo que era medio mexicano, porque era mucho de autoinvitarse a las casas a cenar. Porque... Y esto es precioso, y esto es ministerio. Un buen pastor, mira, hablando de pastores, consejo número 1, un pastor se autoinvita a las casas a cenar. Si no, ¿qué clase de pastor? Eso es lo mejor. Llega Jesús allí y lo ve encima del árbol y dice, Frodo, baja. Y le dice, que esta noche me voy a tu casa a cenar. No lo conocía de nada. Bájate, que esta noche voy a tu casa a cenar. Dice, un detalle, somos 13. Claro, porque iba con Gimli, Gloin, ¿sabes? Con todos los apóstoles, los 12, ¿no? ¿Me hago entender? ¡Qué bonito que es Jesús! Y esta imagen de Jesús se acercaban, versículo 1, no me he movido del versículo 1, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores. Jesús era miel para las abejas, la gente se sentía cómoda con él, no porque rebajaba el evangelio. Yo estoy seguro que Jesús jamás de los jamases rebajó el mensaje del evangelio, pero estoy seguro que Jesús les miraba con una aceptación incondicional que no habían encontrado en nadie. Porque, ¿sabes qué? Zaqueo cenó con Jesús y él mismo allí se arrepintió. Él mismo se dio cuenta de la corrupción que había en su corazón y le dijo a todos, yo me imagino que se subió a la mesa y dijo, a todo el que he robado 4 veces le devuelvo. Hermanos, eso fue un avivamiento en Jericó porque le había robado todo el mundo. Eso fue una transformación social. ¿Es Jesús un hombre político? Yo creo que sí. Yo creo que ha sido el hombre más político que ha pisado esta tierra. Pero él tiene un proyecto político diferente al que nosotros a veces tenemos. Su proyecto político dice así, pondré mi ley en sus corazones y ellos cambiarán el mundo. Zaqueo fue transformado, pero detrás de Zaqueo había todo un pueblo que iba a ser transformado. Jericó. Dice el texto que cenó con Zaqueo, porque Jesús vio a Zaqueo de una manera diferente. Yo quiero invitarte a que a partir de ahora, probablemente lo hagas ya, pero aprendamos a ver a las personas como Jesús veía a la gente. Cuando la gente veía a Zaqueo, veía al mayor ladrón de Jericó. Pero cuando Jesús vio a Zaqueo, vio a la persona más generosa de Jericó. Porque Jesús sabe que cualquiera que cena con él puede ser transformado por su gracia. ¿Tiene sentido para ti? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a cenar con alguien que no creía? Eso es un ministerio muy importante. Y los pastores otra cosa no, pero tenemos que comer. Si no hacemos otra cosa. Eso hacía Jesús. Jesús todo lo que hacía, las cosas más importantes las hacía después de comer. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores. Yo oro para que todas las iglesias aquí representadas sean como Jesús, que sus locales sean atractivos para los pecadores, porque es la única alternativa que van a tener de escuchar el perdón de pecados. Y eso te va a incomodar. Va a incomodar que tu iglesia vengan políticos corruptos o pecadores. En el Evangelio de Lucas, pecadores no es un pecador cualquiera. Eran pecadores profesionales, pecadores que habían leído el libro que te he recomendado antes de cómo pecar con excelencia con 7 pasos. Eran gente de la calle, gente del comercio sexual, gente enferma, leprosa, gente que eran los parias de la sociedad, pero se acercaban a Jesús. Se acercaban a Jesús. Hermanos, que aprendamos a ver cómo Jesús veía. Yo voy a contar un testimonio. Yo iba a campamentos cuando era adolescente, iba a campamentos cristianos a lo que van los jóvenes cristianos en España, a los campamentos cristianos, a ligar. ¿Se entiende eso?
¿Se dice ligar aquí? ¿Cómo se dice? ¿Se dice ligar? Yo iba a ligar. Pero yo era un buen chico, o sea, lo que pasa es que no tenía muchas papeletas porque tenía 15 kilos más de los que tengo ahora, 20 granos más de los que tengo ahora, tenía mis gafitas, me gustaba Star Wars cuando no era mainstream, cuando era contracorriente, ahora ya todo el mundo le gusta, pero en mi época era ser radical. Aparte yo me vestía muy mal, peor que ahora, yo me he visto de memoria, yo me he visto, según me dice mi esposa, este pantalón es con esta camisa y con estos zapatos. Digo, ok, porque yo soy daltónico de la vida y de todo. Y yo era terrible, y yo hablaba, y yo tocaba, era violinista, estaba haciendo violín, y no tenía temas de conversación, y era medio feíto, entonces, bueno, hay cosas que no cambian, pero entonces pero yo quería tener amigas y yo me acercaba a las chicas, algunas, pero bien, no tenía ninguna maldad. Entonces me acercaba y decía, hola, ¿qué tal? Que la fuerza te acompañe. ¿Sabes? Yo intentando romper el hielo. Digo, esto creo que es lo bonito, esto creo que le va a gustar. Entonces le bendigo, ¿no? Que la fuerza te acompañe. Y había chicas cristianas evangélicas, bautistas, buenas, porque las chicas bautistas son buenas en general. Y me escuchaban, me hacía casito, luego, pero amigas, no bien. Pero había unas chicas que me miraban como mal. Me miraban como, ¿cómo osas tú hablar conmigo? Eres un loser. Y me miraban como, ¿sabes estas mujeres cortantes? Que cortan, que son hielo, que son femme fatal, que son frías, son frozen, son, que dan miedo, que yo me hacía pequeñito, porque digo, uy, qué cortante, y me iba, y me acobardaba, y eso me traumatizó toda la vida hasta que me volví a empoderar, ¿no? Pero me traumaticé porque no sabía ver a las personas, porque yo veía a esa chica y me daba miedo. Lo que pasa es que luego entré en la facultad y estudié psicología. Y la psicología es una ciencia, bien, puede ser mal usada, pero puede ser bien usada. Y la psicología y la escritura, y la psicología en línea con la escritura, me enseñaron algo extraordinario. Y es un principio que yo he aprendido y que he aplicado en mi vida pastoral corta, larga, y es la siguiente. Un vaso que corta es un vaso que está roto. Siempre. Siempre. Y cuando yo he visto a esa femme fatal ahora, yo ya no veo el personaje. Yo intento ver la persona que llora. Gente cortante en tu iglesia. Ahí ha pasado algo. La gente orgullosa, en realidad de fondo lo que hay es inseguridad. Porque el ser humano es pecador, y eso es verdad, pero no es toda la verdad. Es pecador y además está enfermo, está roto. Que Dios nos dé los ojos de misericordia que tenía Jesús, que cuando vio a Zaqueo no solamente vio un ladrón, vio un hijo de Dios. Cuando Jesús veía a los ojos una prostituta, veía a una niña. ¿Qué ves tú cuando ves a la gente? ¿Qué vemos nosotros? Que el Señor nos ayude a cumplir con el versículo 1. Lo malo del versículo 1 es que también está el versículo ¿qué? Una predicación expositiva como Dios manda. Después del 1, el 2. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Quiénes eran los fariseos y los escribas? En el Evangelio de Lucas, que es el único evangelio escrito, el único texto, aparte de Hechos, porque es el único autor no circuncidado del Nuevo Testamento. Lucas es un personaje extraordinario, el médico amado de Pablo, quizá lo acompañaba por la dolencia que tenía Pablo, que no se la quitó Dios, a pesar de que pidió 3 veces si es posible, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Sí. Bástate mi gracia, y a lo mejor Lucas era parte de esa gracia. Lucas, el médico amado, dicen algunos que era de Antioquía de Siria, sería sirio. Hoy en día los sirios tienen muy mala publicidad, pero gloria a Dios, nuestro hermano sirio escribió 1/3 del Nuevo Testamento, Lucas y Hechos de los Apóstoles. Qué interesante, ¿verdad? Que Dios no tenga un pueblo elegido especial, sino que de toda lengua, toda tribu y toda nación Él va a hacer un pueblo. Eso me parece extraordinario. Así que ahí está Lucas contándonos historias y hablándonos de los fariseos y los escribas, que siempre aparecen juntitos. Y cuidado, porque siempre criticamos a los fariseos. No los critiquemos tanto. Eran buena gente. Muchos de ellos se sabían la Tanaj de memoria, el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías. ¿Cuántos versículos de memoria te sabes tú? Y Jesús lloró. No eran mala gente, diezmaban la menta, el eneldo y el comino. Ayunaban 3 veces a la semana. Yo digo, yo soy más fariseo que ellos porque yo ayuno 3 veces al día.
Del desayuno al almuerzo, ayuno. Del almuerzo a la cena, ayuno. Y de la cena al desayuno, que de ahí recibe su nombre, tampoco como nada porque no acostumbro a comer durmiendo de momento. Eran buena gente, hacían largas oraciones. Pero ¿cuál era su pecado capital? Te lo voy a decir, la autosuficiencia. Tenían a su Salvador ahí delante y en lugar de escucharle, murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Se ponían por encima. Yo no creo que haya mayor pecado más terrible que el orgullo espiritual. Creo que eso es el pecado que más iglesias ha roto. Estoy casi convencido. Más que pecados morales, no. El orgullo espiritual. Que luego se muta, se esconde tras argumentos, tras cuestiones teológicas, no, porque es que esto, porque es que ahora hay que ser así, hay que hacer esta moda teológica, esta otra, hay que... Bueno. Pero en realidad hay orgullo espiritual de fondo. Y los fariseos pecaban de esto. No sabían que no eran del versículo 2, que también eran del 1. Eran pecadores también. Y me encanta la acusación. Él dice ahí los fariseos, este a los pecadores recibe y con ellos come. Esta acusación de los fariseos era verdad y para mí es la presentación más bonita para hablar de mi Señor Jesús. Mi Señor Jesús, este Dios, este Señor, a los pecadores recibe y con ellos come. Este es mi mensaje. Si tú eres pecador, la mesa de Jesús es para ti. Si tú eres autosuficiente, tú no puedes comer en la mesa de Jesús, no porque Él no te invite, sino porque no te gusta el menú, porque en la mesa de Jesús lo que hay es gracia. Hay pan y vino, hay sacrificio de Cristo por ti. Yo odiaba las ensaladas cuando era pequeño. A mi madre le decía que eran centros de mesa preciosos, centros decorativos. Y yo tenía que haber tomado ensalada, pero como no me gustaba y era un rebelde, no me sentaba. Luego mi padre me argumentaba acerca de por qué debía sentarme. No sé si me hago entender. Y él se hacía entender muy bien. Y terminaba sentándome. Pero esto es lo interesante. Si no te apetece la mesa de Jesús, no te vas a sentar. Querido, que en tu iglesia los fariseos estén incómodos. Y los pecadores reciban un banquete. Crea esa iglesia. ¿Vale? Y si hay algún fariseo que viene, un Nicodemo, un algo, aunque venga a escondidas, ten paciencia con él. También Dios quiere tener misericordia con ellos. No los critiquemos tampoco tanto, pero entiende, cuidadito. Bueno, a partir de ahí, ¿Jesús qué haría? Bueno, dice el versículo 3, entonces Él le refirió esta parábola. Jesús contó una historia, una narración, porque Jesús quería atrapar la atención de los fariseos, de los escribas, de los publicanos y los pecadores. Y mañana te voy a contar esta historia, es una historia preciosa. Pero hoy, permíteme, tengo 10 minutos más o menos, ¿sí? Hoy quiero hablarte acerca de cómo Jesús atrapaba a esta gente, cómo Jesús vino a cambiarlo todo, a decir, no señores, el reino de los cielos se ha acercado y los últimos serán los primeros. No señores, somos llamados a volver a la Escritura y a interpretarla de manera correcta. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo que al que te golpee en una mejilla, muéstrale también la otra. Jesús vino a cumplir la ley y a trascenderla. Jesús vino a traer una escuela diferente acerca de cómo debemos vivir juntos. Jesús, ¿sabéis cuántas veces menciona, a cuánto les interesa el tema de la iglesia local? Pueden levantar la mano, ¿qué le interesa la iglesia local, la teología eclesiológica? Bueno, a mí me fascina, es casi mi tema favorito junto con la misión. Pero ¿sabéis cuántas veces aparece la palabra iglesia en labios de Jesús? Es un tema tan importante que uno esperaría que apareciese al menos cientos de veces, pero no aparece cientos, por lo menos decenas, tampoco aparece decenas de veces, solo aparece en 2 ocasiones y solo en un evangelio, en el evangelio de Mateo, en el capítulo 16 y en el capítulo 18. En el capítulo 16 aparece en el contexto de la declaración de Pedro, ¿te acuerdas? ¿Quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que eres un profeta, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres un maestro. ¿Y quién decís vosotros que soy yo? Y entonces Pedro salta, dice, yo lo sé, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús alucina y dice, bienaventurado eres Pedro, porque te lo ha chivado mi Padre. Te lo ha dicho mi Padre que está en los cielos, los demás apóstoles. Ahí esta me la sabía, cachis. Y la buena cuestión es que dice, y sobre esta roca edificaré mi eclesía.
y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Sabéis qué son las puertas del Hades? El Hades no es exactamente el infierno, porque es un término griego que habla más bien de el país de los muertos. Y está diciendo, yo voy a edificar un movimiento llamado eclesía, y su lugar va a ser las puertas del Hades y deben estar allí. Ese es el lugar donde debe estar la eclesía para desarrollar todo su potencial, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ya está bien de ser una iglesia a la defensiva, es hora de salir. Y yo no estoy diciendo que la gente salga de la iglesia, lo que estoy diciendo es que la iglesia salga. ¿Tiene sentido para ti? Somos el movimiento que debe salir hacia afuera. Un paréntesis muy importante, queridos pastores. Permítanme decirles algo también de debut y despedida. Dios no le mandó a usted edificar la iglesia. Jesús dijo, eso lo hago yo. Yo edificaré mi iglesia. Usted lo que tiene que hacer es ir y hacer discípulos. Tú haz discípulos y yo edifico la iglesia. Tú haz discípulos, haz discípulos, haz discípulos. Y esto es terrible porque yo he visto las iglesias que crecen, he visto que es una iglesia donde el liderazgo está enfocado en lo importante, en hacer discípulos. Que es lo que Dios nos mandó en Mateo 28, en Marcos, en fin, hacer discípulos. ¿Y usted sabe lo que es la RAE? Aquí se maneja lo que es la RAE, la Real Academia Española, la RAE. ¿Usted sabe que discipular no existe? ¿No existe la palabra discipular en la RAE? ¿Cómo es posible que el verbo que debe determinar la acción más importante de la iglesia no aparezca en la RAE? Yo le escribí a la RAE, ¿sabe usted? Yo le escribí en Twitter, porque me contestan. Señor RAE, no sé cómo, Pepe RAE, no sé qué. Discipular no aparece y es algo que hacemos los cristianos. Y me dijo, sí, es verdad, pero aquí si quiere rellene este formulario y tal. Peor, usted tiene el Word de Microsoft. Usted pone discipular y el desgraciado pone disimular. Ojo, pone disimular. Y pones discipulado y te indica disimulado, lo corrige. Y digo, mira, qué parábola tan interesante, disimulado. Yo edificaré mi iglesia. Nosotros hagamos discípulos, discipulemos y hagamos que la RAE incluya, sí o sí, en la próxima edición, lo que determina nuestra acción. ¿Tiene sentido para ti? La segunda vez que aparece la palabra iglesia es en Mateo capítulo 18, en el discurso o el sermón de la pedagogía eclesiástica, del perdón, de si alguien peca contra ti, ve y estando tú y él solos, dile las cosas y si te hace caso, le has ganado, si no, ves con 2 o 3 y si no te hace caso, pues entonces díselo a la iglesia y si no, tenlo por gentil y publicano. ¿Quieren otro comentario de debut y despedida? La gente cree que esto está hablando de la disciplina en la iglesia. A mi juicio es una interpretación equivocada, porque justo antes de este pasaje está hablando de la oveja perdida en Mateo. Una oveja que se va y entonces justo después dice, si tu hermano pega contra ti, ve. Y cuando termina este comentario, Pedro, que entendió perfectamente esto y sabía que no estaba hablando de disciplina, dijo, entonces, ¿cuántas veces deberé perdonar a mi hermano? Porque Pedro sabía que esto estaba hablando de perdón. Hasta 7. ¿Y qué le dijo Jesús? Hasta 70 veces 7. Querido pastor, si tu hermano peca contra ti, ve. Y estando tú y él solos, dale un abrazo, ámalo, corrígele en amor, claro que sí. Y si no, busca refuerzos a todos los teletubbies, los teletabbies, ¿sabes lo que son? Y abrácenlo fuerte entre 3 o 4. Y si no, que lo abrace toda la iglesia. No es esto del paredón, shame on you. No estamos aquí. No. Y si no, pues que se cambie de denominación. Si los bautistas no podemos, porque lo intenten los pentecostales. Y si no, que se va... Pero que alguien lo rescate en el nombre de Jesús. ¿Cuántas veces? Hasta 7. 70 veces 7, es decir, todas las que haga falta. De eso está hablando Mateo 18 y ahí dice iglesia. La palabra iglesia solo aparece cuando Jesús está hablando de perdón, que debe ser la base de toda comunidad saludable y de misión en las puertas del Hades.
Eso es la esencia de la Iglesia, una comunidad del perdón en la misión de decirle al mundo que Dios les ha perdonado porque ha muerto por ellos en la cruz del Calvario y ha resucitado dándoles esperanza. Eso tiene que remover tu conciencia. Queridos, las puertas del Hades. Estamos en el ya, pero todavía no. No estamos en casa, somos forasteros, estamos en las líneas enemigas. Y una iglesia que no está en la línea enemiga no está en el lugar donde debe. Estamos en el ya, pero todavía no. ¿Ustedes han visto El retorno del rey, del Señor de los Anillos? Les prometí que iba a hablar de esa película. ¿Han visto El retorno del rey, el Señor de los Anillos? Cuando Aragorn, hijo de Arathorn, heredero de Isildur, rey de Gondor, conocido en la comarca como Trancos, vence en la batalla por la Ciudad Blanca, una ciudad que es imposible esconder. Cuando vencen, esa batalla es la batalla épica mejor rodada de la historia, digna de un Oscar, y lo ganó varios, creo que 12 o 13 Oscars, 11 Oscars ganó. Es una batalla extraordinaria donde las fuerzas del mal se enfrentan a las fuerzas del bien y las fuerzas del bien terminan venciendo. Y entonces Aragorn, el rey que ha vuelto, se sienta y están allí en el lugar del trono de la Ciudad Blanca que está sobre un monte y que no se puede esconder. Y resulta que dicen, bueno, pues ya está, ya hemos terminado. Si hubiese sido el director, esa película hubiese terminado ahí. Pero no, ¿sabes por qué? Porque el anillo de poder todavía no había sido entregado y había sido lanzado en el monte del destino. El anillo para Tolkien representa el pecado que tú crees que te empodera, pero en realidad te va poseyendo poco a poco. Y ahí están en la ladera del monte del destino, en Mordor, está Samsagat Gamgee y Frodo Bolsón de Bolsón Cerrado. Y están allí. Y entonces Aragorn, hijo de Arathorn, dice, no puedo quedarme sentado en el trono. No puedo, porque todavía no ha terminado. Ya hemos vencido, pero todavía no. La batalla mejor rodada de la historia ya ha terminado, pero todavía el pecado no ha sido totalmente destruido. Así que nos vamos a ir los poquitos que estábamos aquí. Estaba Aragorn, Gimli, hijo de Gloin, y Legolas. Y nos vamos con los otros hobbits, con Meriadoc, Tuk y Pipín. Y nos vamos todos juntos, ¿sabes a dónde? A las puertas de Mordor. La puerta negra. ¿Han visto la puerta negra? Esas puertas es lo más parecido a las puertas del Hades que yo he visto en una película. Tolkien sabía de lo que estaba hablando y estaba poniendo una metáfora de lo que la iglesia es. Y ahí aparecen en las puertas del Hades un puñado de personas para enfrentarse al mal. Y esa es la iglesia hoy en día. Y hasta que el pecado no sea totalmente destruido, no podemos quedarnos sentados, queridos. El anillo terminó cayendo y lo que parecía una batalla perdida fue vencida por Aragorn. No sé si tiene sentido o van a ir ahora a casa a ver la película. Con spoiler incorporado. Pero quiero decirles algo. La batalla mejor rodada de la historia ya ha terminado. Jesús en la cruz del Calvario. Él ya ha vencido. Ya ha vencido. Pero la película todavía no ha terminado. Yo también lloraría. Ya hemos vencido. La batalla ya ha terminado. Pero todavía no. Y no podemos quedarnos sentados en el trono. Debemos ir a cumplir con la misión. Queridos pastores, queridos líderes que están aquí, usted puede haber tirado la toalla, pero yo le digo que Dios no ha tirado la toalla con usted. Vaya y cumpla con la misión que Dios le ha encomendado. No hay nadie con más fuerza que alguien que sabe para dónde va, que tiene un propósito para su vida. Vaya para allá y venza en el nombre de Jesús. ¿Tiene sentido para usted lo que he dicho hasta ahora? Y esto es alucinante, que Dios me llame a formar parte de este proyecto divino. Porque hay una canción, y ya he terminado, porque mañana voy con todo. Mañana, Señor, mañana. Usted tiene que venir mañana, y en próximos episodios, ¿verdad? Mañana voy a contarle la parábola de la oveja perdida como nunca la he escuchado. Y mañana le voy a hablar la historia de un pastor bautista que despidieron de la iglesia por querer cambiar las cosas. ¿Le suena eso? Pues le voy a contar la historia del pastor bautista recién salido del seminario, que son como yogurcitos, que creen que todo el mundo es bueno. Mañana recuerden la historia del bautista, pobrecito que lo echaron por querer cambiar las cosas. Mañana le voy a contar historias de Martín Lutero y de unos borrachos. ¿Quieren que les cuente? De Martín Lutero y unos borrachos. Pero hoy quiero terminar. ¿Conocen la canción de Al que está sentado en él? Esa canción es eterna. Si yo digo de cantarla ahora, aquí estamos hasta mañana. Porque es una canción que tiene trampita. ¿La cantáis aquí en la iglesia Oreb?
Es una canción que dura y dura, porque es como las pilas Duracell, porque vas a terminar, sea la gloria y el poder, y al... Musicalmente has terminado ahí, pero has empezado y al... que está sentado en él. Yo conozco un líder de alabanza que se murió de inanición porque no pudo escapar de ese bucle. Se quedó ahí tocando como este chico que estaba con la guitarra. Sacadme, sacadme, socorro. Y no. Pero aquí les va el punto. Miren, Dios nos llama... ¿Cómo les digo esto? Desde el cariño. A mí, que Dios esté sentado en el trono me gusta, me parece bien, me parece correcto, pero no fue lo que me enamoró de Dios. Para mí lo sorprendente no es que Dios esté en el trono. Todos los dioses quieren estar en un trono, falsos, lo que sea. Lo sorprendente de Dios es que dejó el trono. Por eso yo no soy ateo. Un Dios que no deja el trono le tendría miedo, pero no podría amarle. Pero Jesús de Nazaret, Él es la imagen del Dios invisible. Él es Dios que dejó el trono para buscar lo que se había perdido, a ti y a mí. Y debemos ser una iglesia como Jesús, que creamos en ese Dios que deja el trono, porque así nosotros también seremos capaces de dejar nuestras comodidades y, a pesar de los reveses de la vida, ir por lo que se ha perdido. Que el Señor nos ayude a recuperar esta épica de las puertas del Hades, a entender que el perdón es el mensaje central de gracia que tenemos como iglesia y que Dios nos llama a algo mucho más allá que simplemente llenar butacas. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces Él le refirió esta parábola: ¿qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos y les dice: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Así os digo que en el cielo habrá más gozo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Que en el cielo se monte una fiesta por el trabajo que hacemos aquí abajo.